Gracias, presidenta. Esta moción de privilegio es en contra del actual ministro de Economía, decretos, le ha metido la mano en el bolsillo a los jubilados y a las jubiladas, a los aportes, a los ahorros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El miércoles pasado nos encontramos con la noticia de varios medios de comunicación de una reunión que se estaba haciendo donde el ministro iba a recibir a aseguradoras, a fondos de inversión y a distintos directores de bancos como el Santander, el Macro, el Galicia, el Banco Francés y muchos otros. Y resulta que la noticia que de allí sale, lo que anuncian es que los bonos en dólares que pertenecían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, reitero, ahorros, aportes de jubiladas y jubilados durante muchísimos años, iban a pasar a estar a disposición de los especuladores financieros para a través del contado con liquidación, que es una operación que se utiliza para la fuga de capitales, ¿no? Puedan estar directamente a su servicio. Y a cambio iban a recibir bonos en pesos. Bueno, acá tenemos claramente, presidenta, una muestra, ¿no?, de al servicio de quién está este gobierno y cuáles son las medidas que viene tomando. Entonces, en vez de utilizar ese fondo para paliar la situación que hoy están viviendo jubiladas y jubilados que tienen un haber que está en los niveles de indigencia, se le da a estos especuladores financieros. Y no solamente eso, sino que además con esta medida no se busca beneficiar a los jubilados y jubiladas, como se dijo por ahí desde el gobierno, como contragolpe, diciendo, con una ecuación contable, diciendo no, va a aumentar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿no?, por un asiento contable. No, esta medida se toma para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, para evitar que sigan subiendo los distintos tipos de cambio paralelos. Para eso se toma esta medida, ¿no? Y además, de esta forma se privatiza la deuda que tenía el Estado con organismos públicos. Pero, presidente, no nos extraña que sea Massa justamente el que impulse esta medida con el apoyo de todos los sectores del gobierno. Acá el Frente de Todos está apoyando fuertemente las medidas de ajuste que lleva adelante el ministro Massa. No nos extraña porque fue quien apoyó junto a otros sectores del peronismo al gobierno de Macri cuando asumió, cuando fue a Davos, lo apoyó en el endeudamiento, lo apoyó en el ajuste brutal a los trabajadores, a los jubilados y jubiladas. Por eso no nos extraña. El macrismo que ahora se horroriza y dice, no, están metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados, tocan el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, cuando ellos hicieron lo mismo, ¿no? Y tenemos las declaraciones de Luana Volnovic de aquel momento también, diciendo, no, el macrismo se mete con los fondos de los jubilados. ¿Y ahora qué dice? ¿Y ahora qué dicen? No dicen nada. Entonces, cuando son gobierno, van y meten la mano en el bolsillo de los jubilados, cuando son oposición lo critican, así hacen las dos coaliciones mayoritarias. Pero quiero decir también, presidenta, que acá se dijo, desde el oficialismo muchas veces se habló de que no daba, por ejemplo, la relación de fuerzas para estatizar Vicentín, que había estafado al Banco Nación con 18.000 millones de pesos. Pero, sin embargo, sí da la relación de fuerzas para esto, para darle del dólar soja 1 y 2 a las grandes cerealeras y patronales agrarias. Sí da la relación de fuerzas para entregar el dólar Malbec a las grandes bodegas mientras superexplotan a las trabajadoras y los trabajadores. Sí da para llenar de beneficios a los bancos. Massa es como un Papá Noel de los ricos, ¿no? Se la pasa dando beneficios para a los grandes grupos empresarios. Y así todo, siempre le piden más y el gobierno termina entregando una mayor tajada. Pero quiero decir, presidente, para ir finalizando, que el Frente de Todos, recordemos la promesa que hizo. Dijo que iba a dejar de pagar las LELIQ, que iba a dejar de beneficiar a los bancos y que esos recursos iban a ser para jubiladas y jubilados. Pero eso no sucedió. Ya lo sabemos. La primera medida fue suspender la movilidad anterior, que por primera vez, después de la pérdida enorme que tuvieron los jubilados con Macri, iba a darle un poquito por encima de la inflación. Esa fue la primera medida que tomaron en diciembre del 2019. Dieron aumentos por decreto, aplicando un ajuste durísimo contra las jubiladas y los jubilados. Después sancionaron la ley
de movilidad que nos dijeron, no, cuando yo presenté una propuesta para que existiera una cláusula de garantía por inflación, para que ningún aumento fuera por debajo de la inflación, me dijeron, no, no hace falta, este es un gobierno popular, nunca van a perder los jubilados con un gobierno popular. Y tienen que dar los bonos a la mínima porque la fórmula da por debajo de la inflación, como se lo advertimos. Pero muchos otros jubilados que cobran un poquito más que dos mínimas. ¿Qué son? No se puede vivir con eso. ¿O alguno de ustedes puede vivir con lo que cobran los jubilados de la mínima o hasta dos mínimas? Entonces, los jubilados perdieron, fueron ajustados. ¿Pero qué pasó con los bancos, a los cuales decía que no le iba a dar más beneficios? Mire, presidente, mientras licuaron los ingresos de los jubilados para cumplir la meta con el FMI y la sobrecumplieron, los bancos tuvieron ganancias por 300.000 millones de pesos en 2022, 1.000 millones de pesos aproximadamente por día, ¿no? Y además, lo que sostiene el economista Horacio Robelli en el cohete a la luna, dice que este año el Banco Central le va a pagar por las LELIQs y otros beneficios en 2023 una renta a los 10 bancos más grandes de la Argentina de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares, la mitad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este año nada más le van a dar a los bancos. Ya le dieron 32.000 millones anteriormente. Entonces, digo, está clarísimo. Esto se lo lleva el Galicia, el Santander, el Banco Francés, el Patagonia, el Superville, el Citibank, los grandes bancos de la Argentina, que se siguen llenando de plata mientras se empobrece la mayoría trabajadora y a los jubilados y a las jubiladas. Entonces, ¿qué habría que hacer, presidente, frente a esta situación? ¿No? ¿Qué habría que hacer? En vez de seguir dándole beneficios a los mismos de siempre, ¿no? Con la excusa de que todo no estalle, como nos dijeron cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos dijeron, no, la izquierda se opone porque no quiere pagar la deuda, esa deuda ilegítima de Macri. Nos decía, bueno, pero en realidad si no la pagamos va a estallar todo y miren cómo estamos. Miren cómo estamos, cada vez peor. El saqueo a los recursos del país, al Banco Central, la fuga de capitales, contra eso no toman ninguna medida. Se fugaron miles de millones de dólares. Cuando vino Guzmán le preguntamos qué pasó con el superávit de 32.000 millones de dólares que habían tenido en 2021-2022. 2020-2021. Nos dijo, y no sé, tratamos de hacer esto. No, la verdad que eso se fugó. Se lo fugaron los mismos de siempre. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? En realidad, lo que hay que hacer es que los bancos estén en manos de los trabajadores, que sean estatizados. Un sistema bancario público, controlado por los trabajadores y las trabajadoras para concentrar el ahorro nacional, para que no nos sigan saqueando, para que estén al servicio de créditos baratos para los pequeños comerciantes, para las trabajadoras y los trabajadores que no tienen vivienda o que tienen viviendas precarias. 4 millones de familias con problemas habitacionales en la Argentina. Redondee, diputado, por favor. Y le siguen dando a los grandes bancos. Por eso, presidente, nosotros planteamos esta medida como parte de un conjunto de medidas para que sean las trabajadoras y los trabajadores los que den una alternativa, que esté toda la riqueza del país en función de las necesidades populares. Y en Francia tenemos ahí un camino, donde los trabajadores están mostrando junto a los estudiantes en las calles, a través de huelgas, de las jornadas que se están convocando, un camino acorralando al gobierno de Macron. Ahí está la fuerza para imponer un verdadero plan a favor de las grandes mayorías trabajadoras. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar en la Argentina, las trabajadoras, los trabajadores y la juventud y en todo el mundo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado del Caño. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.